La temporada regular de la NBA llega a su fin. Dejaremos de hablar de las 30 franquicias. Habrá pues 10 franquicias que se vayan directamente de vacaciones. Una de ellas, los Washington Wizards, que llevan la mitad de la temporada o más deseando que esto termine y deseando conseguir ese ansiado número 1 del draft. ¿Quién sabe a quién elegirán? J.D. Vance, Cam Boozer o Peterson. En el resto de la NBA todo está que arde. Empieza lo bueno, empieza la postemporada, no sin antes jugar esas rondas de play-in. En el este, los Charlotte Hornets, que se quieren meter en jugar solo una ronda de play-in y quieren arrebatarles la plaza a los 76ers o a los Orlando Magic. En el oeste ocurre lo mismo entre los Clippers, que están ahora mismo octavos, y los Portland Trail Blazers, que están novenos. Hablamos también de MLB, hablamos de la mejor liga de béisbol del mundo, y hablamos de los Washington Nationals, como han empezado en estas 2 semanas con una de las mejores ofensivas de la liga. Pero les falla, como siempre, el picheo, el bullpen, les falla la defensa. Los Washington Nationals con récord negativo, en una diferencia abismal entre su ataque y su defensa. Esto es de Deportes Upper Deck. Hoy es jueves 9 de abril y este es el episodio 48. Si te gusta el baloncesto y si te gusta el béisbol, si te gusta seguir las mejores ligas de baloncesto y béisbol del mundo, la NBA y la MLB, desde luego este es tu podcast. Aquí en de Deportes Upper Deck, todos los jueves te hablo de NBA y te hablo de MLB, y también me centro en los equipos de Washington DC, en la capital de Estados Unidos, los Washington Wizards en NBA y los Washington Nationals en MLB. ¿Dónde aparezco? Aparezco en cualquier plataforma. Aparezco en YouTube, en Spotify, en iVoox, en Amazon Music, en Apple Podcasts o en cualquier plataforma en la que normalmente suelas escuchar podcasts. También tengo contenido escrito diario en Twitter o ex @sporttouch9. Sígueme, dale al like si te gusta el contenido y disfruta de la NBA, de la MLB, aquí en The Deportes Upper Deck todos los jueves. Y comenzamos el episodio 48 aquí en The Deportes Upper Deck, como siempre hablando de baloncesto, en lo que es la última semana de la temporada regular de la NBA. Ahora mismo, cuando se graba el episodio, todavía quedan 3-4 partidos a la mayoría de las franquicias. Como siempre, ya sabéis que hablo de los Washington Wizards en una temporada que se está haciendo larguísima, que por fin llega a su fin. Los Wizards llevan pues más de la mitad de la temporada deseando que esta temporada se termine. La verdad que pocas noticias buenas o positivas se pueden sacar de la presente campaña, más allá de que probablemente tengan el pick entre los primeros 4 jugadores que se elijan este año, pues los Wizards tendrán al menos uno de ellos, y hay bastantes probabilidades de que tengan el primero, bueno, bastantes más que el resto, desde luego, porque van a ser casi con total seguridad el peor récord de las 30 franquicias de este año. Los Wizards se han ganado a mérito esto y han ido luchando poco a poco por perder la mayoría de los partidos, la mayor parte de los partidos, y a la vista está, ahora mismo están con un récord de 17 victorias, 62 derrotas, les quedan 3 partidos, 2 en casa y 1 fuera, los 2 en casa, Chicago Bulls y Miami Heat el viernes, jueves y viernes, back to back, y el domingo cerrarán la temporada en Cleveland. Y los Washington Wizards, como digo, han ido luchando poco a poco por quedar con el peor récord. Al principio del año he ido hablando de los Washington Wizards durante todo el año, y ha sido difícil en momentos de la temporada hablar de los Wizards, porque es un equipo que se ha centrado sumamente, quizás la primera parte de la temporada, ¿no? Han ido jugando y luchando y han tenido buenos partidos y buenos tramos, pero la segunda parte de la temporada, diría aún más, si lo dividimos en 3 la temporada, los 2 últimos tercios de la temporada los Wizards han ido luchando por perder la mayoría de los partidos, y es complicado centrarse y hablar de un equipo que solo quiere perder. Bueno, pues esto llega a su fin, la temporada llega a su fin. Los Wizards ahora mismo están con 17-62, los Pacers solo con una victoria más, así que creo que va a estar entre estos 2 equipos, entre los Wizards y los Pacers, quien quede con el peor récord. Y hablando de juego, pues poco que decir. Los últimos partidos de los Wizards han sido durísimos, la verdad, sinceramente. El último partido contra los Chicago Bulls el martes
fue pues un descalabro de juego, pero también de los Bulls. Jugaron muy mal, no me convenció nada cómo jugaron los Bulls. Hace 2 semanas les vi contra los Philadelphia 76ers, parece que ahora la general manager se va. Bueno, le han echado directamente. Parece que los Bulls también es una plantilla que va a tener mucho que decir en este draft y sobre todo en el verano, viendo a ver cómo reconfigura una plantilla que está bastante muerta. Creo que se han deshecho de su mejor jugador, que quitando a Matas Buzelis, el joven que tiene un futuro prometedor, creo que Coby White era un poco la esperanza y se han deshecho de este jugador que a mí por otra parte me encantaba, también Vucevic, que le ha fichado a los Boston Celtics. Pero como ya digo, hablando de los Wizards, le quedan 3 partidos. Nota positiva de estos últimos partidos, de este último tramo, Will Riley, ese jugador drafteado ese año en el número 27, creo que ha aportado muchísimo en el esquema de los Wizards y creo que es el punto positivo, desde luego, de este equipo. Creo que es un jugador que poco a poco se ha ido encontrando, un juego de pies fantástico, ha ido mejorando su tiro, ha ido mejorando su agresividad en defensa, sabiendo posicionarse mejor en el campo, sin cometer tantísimas faltas. Al principio, los primeros partidos cuando jugaba pocos minutos, quería demostrar muy rápido, cometía muchísimas faltas. Creo que ha ido cogiendo pozo en el equipo y desde luego creo que es la figura de este año, Will Riley. Y luego pues ya se sabe que los Wizards tienen muchas piezas interesantes, se sabe que tiene Alex Sarr, Bilal Coulibaly, Keyshawn George, Trey Johnson, pero quitando Coulibaly, que ha seguido jugando, ninguno de los 3, Alex Sarr, Keyshawn George y Trey Johnson, han jugado prácticamente nada en los últimos partidos. Keyshawn George no sé cuánto tiempo lleva sin jugar, meses. Trey Johnson también, Alex Sarr también. Bueno, Alex Sarr ha cogido minutos en el último mes. Ve aquí, por ejemplo, recuerdo en marzo, 10 de marzo, que fue el máximo anotador en la derrota contra los Miami Heat, 150-129, el partido de Bama de Bayo, el partido que nos enganchó 83 puntos. Bueno, pues Alex Sarr estuvo, pero estos jugadores jóvenes, recordemos que son jóvenes, necesitan minutos. Los Wizards han decidido, bueno, pues con la excusa de las lesiones, pero decidido apartarles y no forzarles más en esta temporada. Y veremos a ver cómo encaran la siguiente, en la que parece ser que ya sí va a ser la temporada en la que los Washington Wizards se van a centrar en ganar, con Anthony Davis y Trae Young totalmente recuperados. Esperemos, desde luego meses han tenido y tendrán hasta octubre, y parece ser que los Washington Wizards del año que viene aspirarán pues a ser un equipo competitivo, a ser un equipo similar a los Charlotte Hornets, meterse en play-in y poner una conferencia con un equipo con el que nadie ha contado, con el que nadie contaba y que parece que está al final de su reconstrucción. Desde luego este año ha sido complicado, ha sido bonito también, a mí me ha gustado mucho, quizás soy un romántico de este baloncesto y de salvar estos equipos a los que nadie se fija y de los que nadie habla e intentar ver cosas, y es verdad que la realidad es que veo muchas cosas, pero ha sido una decisión puramente de la dirección de la franquicia el decidir no ganar más partidos, porque apuestan claramente por el draft de este año, porque apuestan que les toque uno de los mejores, de los 3 mejores jugadores de este año, Cam Boozer, AJ Dibbanza o Peterson, y desde luego con uno de estos 3 sumado a los muchos jugadores que ya tienen los Washington Wizards, pues parece que el año que viene será más competitivo. Más competitivo que este año, no será difícil porque este año ha sido muy malo. 17 victorias, 62 derrotas. Vamos a ver cómo terminan los Washington Wizards esta temporada, la cual llevan mucho tiempo deseando que terminase. Y en la última semana de temporada regular, pues los últimos partidos que vamos a tener van a decidir ciertas cosas, no demasiadas, está ya todo un poco el pescado vendido desde luego, pero todavía hay alguna cosa que se puede decidir. Si miramos al oeste, está, como ya digo, todo el pescado vendido, menos ese tercer, cuarto, quinto puesto
tercero para los Nuggets, cuarto para los Lakers, quinto para los Rockets. Los Lakers que están con las bajas, la tremenda baja de Luka Doncic, tremenda baja de Austin Reeves y tremenda baja de LeBron James. Y como ya he dicho muchas veces, no solo yo, evidentemente lo dice mucha gente, cualquiera que vea a los Lakers sabe que dependían totalmente, sobre todo del esloveno de Luka Doncic. En el momento que se ha lesionado, los Lakers han caído, están ahora mismo cuartos con 50 victorias. Y si les ves contra los Rockets, ahora mismo tendrían un emparejamiento en primera ronda del playoff contra los Rockets, pues ves a los Rockets un equipo superior. Tienen exactamente el mismo récord, ahora mismo con ventaja de cancha los Lakers, porque están cuartos, pero desde luego los Rockets es un equipo mejor hecho, mejor formado, más compacto. Kevin Durant no va a fallar, te asegura puntos, te asegura rebotes, te asegura minutos, y los Lakers penden de un hilo y sobre todo dependen de ese tridente y sobre todo del esloveno Luka Doncic, que veremos a ver cómo llega a primera ronda del playoff. Y en el play-in, pues todavía puede haber algún cambio, pero la verdad que lo dudo. Los décimos, los Warriors, se quedarán décimos, tendrán que pasar 2 rondas de play-in para entrar a playoff, cosa que veo bastante complicada, y en la novena y en la octava plaza es ahí donde veo alguna duda. Octavos los Clippers con 41 victorias y novenos los Blazers, los Portland Trail Blazers con 40 victorias. Vamos a ver, porque esto va a ser importante. Creo que una plaza del playoff se la va a llevar los Suns, que creo que van a ganar su partido, la única ronda del play-in que van a tener que jugar. Al quedar séptimos solo jugarán una ronda del play-in, y creo que van a ganar ese partido. Y creo que entre los Clippers y los Blazers, la verdad, que tengo bastantes dudas. Me apetece ver ese partido que probablemente se dispute, porque no apuesto absolutamente nada por los Golden State Warriors. Aunque esté Stephen Curry, con Stephen Curry en la cancha, que después de 20 y pico partidos ha vuelto a las canchas, ha vuelto a jugar, pero no ha puesto desde luego mucho por estos Golden State Warriors, que ya huelen un poquito a chamusquino. Y en el este, estoy hablando del oeste, y en la conferencia este está todo bastante más igualado, bastante más apretado. Los Pistons con esa primera plaza flamante, la temporada de los Detroit Pistons. Haremos un episodio, una parte del episodio futuro, hablaremos de los Detroit Pistons y hablaremos de los San Antonio Spurs en el oeste, porque vaya 2 temporadas de 2 equipos que el año pasado, sobre todo hace 2 años, fueron muy duras las temporadas. ¿Quién les ha visto y quién les ve ahora mismo? Qué manera de jugar y qué manera de ganar. El resto en el este está igualado. Por ejemplo, los Raptors están sextos con 44 victorias y los Hawks están con 45, y esto es importante porque creo que es un enfrentamiento bastante más amable jugar contra los Cavaliers, que están cuartos, a jugar contra los Knicks, que están terceros, pese a que los Knicks me dejan también muchas dudas. Y en el play-in está todo bastante apretado, quitando el 10º puesto, que creo que los Heat se van a quedar ahí, los Miami Heat, un equipo que me ha gustado. Ha habido momentos de la temporada donde ha sido interesante cómo se han desarrollado ciertos jugadores, pero no han tenido, creo, la consistencia y un poco la estabilidad que necesita un equipo para meterse ahí entre playoff, play-in, y se quedan con esa 10ª plaza, una temporada, bueno, estándar, normal. Veremos a ver si pueden ganar esas 2 eliminatorias y colocarse en play-in, lo dudo. Y en la 7ª y la 8ª están los 76ers contra los Magic con exactamente el mismo récord, y los Charlotte Hornets, que perdieron el martes contra los Celtics, no sin antes darles mucha batalla, con 43 victorias, pero con 37 derrotas. Entre estos 3, los 76ers séptimos, los Magic octavos y los Hornets novenos, se va a decidir quién tiene ventaja de campo en las rondas de play-in, y sobre todo quién tiene que pasar, en vez de 2, una sola ronda de play-in y enfrentarse al que con prácticamente total seguridad va a ser el segundo clasificado de la conferencia este, que serán los Boston Celtics. Últimos partidos de la temporada regular de la NBA, esto llega a su fin y empieza lo mejor, la postemporada, el play-in, del 14 al 17 de abril, y luego los playoffs de la NBA 2026. Y es momento de hablar de béisbol, es momento de hablar de la MLB, la mejor liga de béisbol del mundo. Ya son 2 semanas, ya son más o menos 11-12 partidos los que tenemos jugados, prácticamente todas las franquicias. Y como siempre empiezo hablando del equipo de la capital, del equipo
que juega en el barrio de Navy Yard, en el Nationals Park. Hablamos, cómo no, de los Washington Nationals, un equipo joven, muy muy joven, con un entrenador, el más joven de la historia de la MLB, desde los años 70 y algo. Creo que no hay un entrenador más joven, Baby Blake Butera, el italoamericano, que está haciendo las cosas muy bien. Me está gustando mucho cómo están jugando los Washington Nationals. Ahora mismo, cuando se graba el episodio, el récord no es demasiado bueno, son 4 victorias, 6 derrotas, pero si miras a cómo se han desarrollado los partidos y si miras a los rivales, creo que la actuación en estos 10 primeros partidos de los Washington Nationals desde luego ha sido muy, muy, muy positiva. Prácticamente todos los partidos han estado reñidos, se han disputado, se han jugado y los Nationals han puesto las cosas muy difíciles. Después de ganar la serie a los Chicago Cubs, majestuosa serie contra los Cubs en el Wrigley Field, íbamos a Filadelfia y perdíamos una serie que la tuvimos ganada en muchas partes de los partidos. Sin más lejos, en el último partido, el del miércoles 1 de abril, perdimos el partido, un partido que se tendría que haber ganado. Lo perdimos en el extra inning, en la 10ª, 6-5, un partido que, claro, pues tienes a Durán, uno de los mejores pitchers del campeonato en los Phillies. Pues evidentemente el pitcheo no es el mejor. Ahora voy a hablar un poquito del pitcheo y de la ofensiva de los Washington Nationals, pero creo que el partido se jugó bien y se perdió pues por detalles. Esa es la realidad, contra unos Phillies que aspiran a ser campeones de división. El viernes viajábamos de vuelta a casa y teníamos el primer partido en casa en el Nationals Park, por cierto, lleno absoluto, 41.000 almas deseando ver una victoria de su equipo. Y bueno, Mike Nicholas, que debutaba en casa en su segundo partido, ya había jugado en la derrota contra los Chicago Cubs en el segundo partido de liga. Y Mike Nicholas, que no tuvo una muy buena actuación, pues tampoco la tuvo contra los Dodgers. Se pone bastante en duda Mike Nicholas, un súper veterano de la MLB, un jugador que lleva ya muchas temporadas jugando y para mi gusto un jugador que va a producir, va a ayudar mucho al equipo. Se necesita tener un poquito más de calma con Mike Nicholas, aunque sea un veterano, también necesita su tiempo de adaptación y ha tenido 2 huesos durísimos contra los Cubs y sobre todo contra los Dodgers. Los Dodgers, ya se sabe, la ofensiva es muy complicado jugar a estos Ángeles Dodgers y cuando tienen el día es muy difícil. El otro día lo tuvieron Shohei Ohtani, pues no cedió demasiado y la realidad es que 13-6, un partido en el que poco se pudo hacer, pero ya digo, buenas sensaciones sobre todo en la ofensiva. El sábado se volvía a perder y el domingo también contra los Dodgers. El domingo un partido que se tenía más ganado que nada, al final se perdió. Cerrando el partido, Edwin Díaz, el fantástico closer de los Ángeles Dodgers, flamante fichaje de este año procedente de los New York Mets. Y el lunes abríamos la semana con una serie contra los San Luis Cardinals. Ahora mismo estamos en mitad de la serie, se ganó el partido el lunes 9-6, una remontada fantástica en la 8ª, donde se anotaron 6 carreras, iba perdiendo 3-6. Y ese fue un paso importante que no ocurría el año pasado, donde los partidos de los Nationals daban de repente un cambio de guión, un cambio de rumbo, se encajaban varias carreras consecutivas y luego el equipo no era capaz de sobreponerse. Bueno, pues eso no ocurrió el lunes contra los San Luis Cardinals. Y eso no ocurrió básicamente porque hasta ahora los Washington Nationals están mostrando un poderío enorme, gigantesco en la ofensiva, siendo casi uno de los mejores equipos en la ofensiva de la MLB. Por ejemplo, si nos vamos a carreras, tenemos 64 carreras anotadas, creo que récord de la franquicia en no sé cuántos años. Es verdad que es una franquicia joven, lleva apenas 20 años aquí en Washington, pero es una ofensiva muy potente, 64 carreras, es el cuarto equipo con más carreras. Para que os hagáis una idea, el equipo que menos carreras anotadas son los Cincinnati Reds con 28 carreras. Por cierto, los Reds que no han comenzado nada mal, es decir, no por muchas carreras que anotes significa que lo vas a hacer mucho mejor, porque evidentemente aquí lo más importante de todo es el pitcheo. Es muy difícil que si no tienes un buen pitcheo, la ofensiva te haga sobresalir. Pero claramente es importante, es muy importante empezar bien el año anotando, produciendo con los que tienen que producir, que sobre todo son James Wood y CJ Abrams,
cada partido ayudando un poquito, y eso es lo que están haciendo. Pues como ya digo, cuarta posición en carreras. Si nos vamos al bateo, a los hits, están en tercera posición los Houston Astros con 111, los Dodgers con 104 y los Washington Nationals con 99, que no está nada mal. Y si nos vamos a home runs, en cuarta posición con 15 home runs, con 14 home runs, están los Washington Nationals, como siempre. Esto lo está liderando Los Ángeles Dodgers con 21 home runs. Los Dodgers ahí van a estar, es el equipo que mayor poderío tiene. Me extraña no ver a los New York Yankees por aquí en los 5 o 6 primeros puestos, pero ahí están los Dodgers. Si nos vamos al picheo, es otra historia totalmente distinta, esa es la realidad. Los Washington Nationals están abajo, por eso llevan más derrotas que victorias. Si fuera una buena ofensiva con una buena defensiva, evidentemente no estarían abajo, no en la clasificación, tendrían mejor récord. Pero ahí están, 27º, es decir, solo con 3 equipos por debajo en el picheo, solo mejor que los Diamondbacks, los Athletics y los Cardinals, que están haciendo un absoluto despropósito en estos 11-12 partidos jugados. Y ahí están los Nationals con un ERA, ya sabéis que lo ideal es estar en torno al 3, pues los Washington Nationals están en la última posición con un 6.24. ¿Y esto por qué es así? Bueno, pues ya se sabía, ya se anticipaba que el punto más complicado iba a ser el picheo y el bullpen. Esto claramente va a ser la asignatura en la que más se va a tener que trabajar en el año para los Washington Nationals. No le están haciendo, creo, del todo mal los abridores, pero los relievers, los jugadores que entran desde el bullpen, no están, desde luego no están teniendo el efecto esperado por el coaching, por los entrenadores de los Washington Nationals. Tenemos a Cavalli en primera posición, tenemos a Mikolas, que sigue en segunda posición, y tenemos a Jake Irvin, un Jake Irvin, el de Minnesota, que está en tercera posición puesta en la rotación de los Washington Nationals, y todavía se sigue confiando en estos 3 pitchers. Creo que estos 3 pitchers son potentes, son buenos jugadores, son buenos pitchers, son buenos abridores, y creo que se debe seguir confiando en ellos. El problema es el resto. Es verdad que Littell, por ejemplo, un jugador que debuta con los Washington Nationals el lunes contra los Cardinals, hace muy buen partido, pero son jugadores inexpertos, son jugadores que no tienen mucha carrera jugada en la MLB y son jugadores que te pueden perder el partido en cualquier momento. Vamos a ver cómo se desarrolla. Tenemos un final de serie bonito contra los Cardinals en casa y luego nos tocará coger el avión y viajar a Milwaukee y viajar a Pittsburgh. Por cierto, los Pirates con Connor Griffin, con Paul Skeensing, con muchos otros, con O'Neill Cruz, muchos otros tienen muchas piezas los Pittsburgh Pirates. Quizá no para llegar a postemporada, pero para andar ahí arriba, mejorando el récord. Vamos a ver esta semana que entra, fuera de casa, terminando en casa con los St. Louis Cardinals y luego viajando a Milwaukee para medirnos contra los siempre complicados Brewers y para medirnos contra el equipo joven que seguro este año nos da mucho para hablar, los Pittsburgh Pirates. Si te gusta el baloncesto y si te gusta el béisbol, si te gusta seguir las mejores ligas de baloncesto y béisbol del mundo, la NBA y la MLB, desde luego este es tu podcast. Aquí en Deportes Upper Deck, todos los jueves te hablo de NBA y te hablo de MLB y también me centro en los equipos de Washington DC, en la capital de Estados Unidos, los Washington Wizards en NBA y los Washington Nationals en MLB. ¿Dónde aparezco? Aparezco en cualquier plataforma. Aparezco en YouTube, en Spotify, en iVoox, en Amazon Music, en Apple Podcasts o en cualquier plataforma en la que normalmente suelas escuchar podcasts. También tengo contenido escrito diario en Twitter o ex @sporttouch9. Sígueme, dale al like si te gusta el contenido y disfruta de la NBA, de la MLB aquí en Deportes Upper Deck todos los jueves.